buenos días a todos. Espero que nos vean y nos escuchen bien. Si no nos vean o nos escuchan, siempre podrán usar el chat para decirnos. Muchas gracias a todos los que nos saludan por el chat. Buenos días a todos. Estamos en este encuentro que forma parte del FIE, del Foro de Editores que organiza, de Innovación que organiza la Cámara del Libro. Y bueno, a mí en realidad me invitó la participante de hoy, que es Chiluen Senker, a presentarla, a hacerle algunas preguntas y acompañarla en esta conversación en donde ella hablará sobre la impresión bajo demanda. Los saludamos a todos y bueno, saludo a Chiluen. Hola Chiluen, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, una fichita, leo una ficha de Chiluen. Chiluen Senker es la directora general de Solar, Servicios Editoriales. Ha sido pionera en la implementación del modelo de negocios de distribución bajo demanda aquí en México, que es de lo que vamos a hablar hoy. Para ello tiene un proyecto que promueve a través de la plataforma Librántida, que es un desarrollo 100% mexicano, es el único desarrollo nacional 100% mexicano de impresión bajo demanda. El resto de los que hay normalmente son grandes corporaciones. Librantid es un proyecto 100% mexicano, del cual Chiluen es directora. Ella también es miembro activo del Consejo Directivo de la Cámara de la Industria Editorial, de la CANIEM, y del Instituto del Libro y la Lectura, un organismo que trata de reunir a personajes notables para hablar o pensar o compartir experiencias sobre todos los eslabones de la industria del libro. Chiluen también es la creadora de las jornadas en torno a la edición universitaria, Libros que disipan fronteras, que es un evento anual que fomenta la colaboración y el intercambio de ideas en el ámbito de la edición universitaria. Chiluen trabaja ahora mismo para construir y fortalecer redes entre actores del libro en diferentes países, ya lo dirá ella, pero Librantida y el proyecto de impresión bajo demanda permite que los libros lleguen a distintos lugares, para eso se generan alianzas, y eso es lo que hace Librantida y Chiluen, que a quien le cedo la palabra porque ella hará una presentación. Después trataremos de hacer una pequeña conversación, Chiluen y yo, y los invitaremos a hacer preguntas en su momento que podrán ser a través del chat para leerlas. Y bueno, Chiluen, pues buenos días y te cedo la palabra. Otra vez muy buenos días. Muchas gracias por la presentación, Carlos, y me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes en el FIE, que agradezco también mucho este espacio en el FIE y que se pueda hablar de la distribución bajo demanda y de la impresión y que después podamos pasar a una serie de preguntas con Carlos, que está más o menos empapado del tema, y también con ustedes. Cualquier duda que tengan, pues ahí nos la harán saber en el chat. Entonces, les voy a compartir pantalla. Em, bueno, pues a mí me da mucho gusto presentarles este tema, estar aquí con ustedes. Yo decidí hablar de impresión digital y de distribución bajo demanda porque creo que es importante dejar en claro de qué se trata la impresión digital, qué es, cuáles fueron los fundamentos para crearla y por qué se utiliza como herramienta para hacer distribución bajo demanda. Y en ese sentido, ver cuál es la diferencia entre unos y otros. Como dijo Carlos, pues nosotros somos una distribuidora que se llama Librántida de impresión bajo demanda y Librántida es parte de Solar Servicios Editoriales, que es una empresa mexicana y que fuimos los pioneros en México en incorporar la impresión digital para producir libros. Y también los pioneros para promover la distribución bajo demanda. Entonces, bueno, ya entrando en materia, la impresión digital se inventó más o menos a finales de los 80, pero se utilizaba principalmente para trabajo de oficina, ¿no? Para papeleos, facturas, etcétera. Y en 1990 Xerox anunció la Docutec 135. Entonces, Xerox dijo, bueno, trajimos esta máquina que va a cambiar y va a revolucionar el mercado. ¿Por qué? Porque esta es una máquina de gran volumen. Y de gran volumen, hablando de tiros cortos, ¿no? Pensando en la impresión digital. Y con esta máquina vamos a poder producir libros
y vamos a poder reducir los tirajes, o sea, ya vamos a poder imprimir 20 ejemplares, 35 ejemplares, 100 ejemplares, incluso vamos a poder imprimir de uno a uno, porque con esta máquina, con un solo clic, vamos a poder pasar de la computadora al papel impreso. Y bueno, como ustedes saben, en la impresión tradicional en offset, no se puede pasar de la computadora, el archivo de la computadora al papel impreso, ¿no? Hay que hacer placas o hay que hacer negativos y después esas placas hay que ajustarlas en la máquina y luego hay que ver que la tinta esté pareja a lo largo de todo el pliego. Entonces, para homologar la tinta, pues se necesita mucha merma, lo que hace que sea un sistema muy rentable para tiros muy largos, pero muy caro para tiros muy cortos. Entonces, en el momento en el que Xerox dice, con un clic se pasa el archivo de la PC al papel impreso, prácticamente ya no vamos a tener nada de merma, vamos a poder reducir todos nuestros tirajes y en el momento en que podamos reducir nuestros tirajes, vamos a reducir nuestros almacenes, ya vamos a eliminar costos de almacenamiento en ese sentido, vamos a poder actualizar las publicaciones constantemente y vamos a poder mantener el catálogo siempre vivo, ¿no? Si llega un lector y ya no tenemos stock de alguno de los títulos, vamos a poder reimprimir y vamos a poder siempre surtir las demandas de los lectores. Y además de eso, cuando queramos exportar, ya no vamos a necesitar usar barcos. Ahora lo que vamos a enviar de un lugar a otro son los archivos y vamos a imprimir en el destino a donde queremos llevar los libros. Pero si nos situamos en 1990, ¿cómo era el mercado en 1990? O sea, había muy pocas publicaciones, todas vendían mucho. Cuando un editor iba a imprimir su libro, imprimía 5,000 o 10,000 ejemplares. Es más, si tú llegabas con un impresor de offset y le decías, quiero imprimir 1,000, te decía, pues, o sea, es que son muy poquitos. Entonces, cuando tenga espacio, yo te aviso y ya los imprimimos. Y bueno, además había otra serie de cuestiones en ese momento con la impresión digital. Por ejemplo, no tenía suficiente resolución, el formato del papel para impresión era muy pequeño, entonces muchas veces no se podía imprimir solapas. El internet no era lo suficientemente potente, entonces mandar un archivo de un país a otro era sumamente complicado. Bueno, una serie de cosas que evidentemente se han ido mejorando conforme pasa el tiempo, porque la impresión digital es de las tecnologías que todo el tiempo está innovando, todo el tiempo se está mejorando. Pero en ese momento, en 1990, la industria dijo, bueno, o sea, está bien Xerox, pero este problema que nos estás planteando, esta solución, es para un problema inexistente. O sea, nosotros estamos contentos con el modelo de negocios que tenemos. eh, los costos de almacenamiento están bien, no necesitamos reducirlo porque es súper rentable. Entonces, no lo necesitamos. Muchas gracias. Y entonces, conforme fue pasando el tiempo, el mercado comenzó a cambiar, ¿no? Y el tiempo le comenzó a dar la razón a Xerox. Además, Xerox siempre ha sido una empresa supervisionaria, han estado relacionados con muchos inventos, ¿no? O sea, por ejemplo, con la creación del mouse, del Ethernet y un montonal de cosas, pero bueno, de la impresión digital. Y entonces el mercado empezó a cambiar, ¿no? Se abarataron los costos de publicación, comenzó a crecer muchísimo la oferta editorial. Los bestsellers siguieron siendo bestsellers, pero comenzaron a vender un poco menos, comenzaron a haber lectores de nicho, ¿no? Que querían leer otros títulos, que tenían intereses completamente distintos, y entonces comenzó a haber editoriales y publicaciones que ya no necesitaban imprimir tirajes tan largos, sino que de repente necesitaban 20 ejemplares de uno para surtir acá, 100 ejemplares de otro, 35. Entonces iban produciendo de acuerdo a las necesidades que iban teniendo. Y a esa forma de mandar a producir se le llamó impresión bajo demanda, ¿no? Entonces la impresión digital es impresión bajo demanda. Y aquí en este punto me gustaría dejar en claro que la impresión bajo demanda, o sea, que independientemente del modelo o de la tecnología de impresión
que un editor escoja para producir, el flujo de la ecuación económica es el mismo, ¿no? O sea, un editor le pide una cotización al impresor, el impresor le da la cotización, el editor le paga al impresor y después tiene los libros, los mete a su almacén y ya después los mete a la consignación o a ferias o verá cómo hará la venta, pero el editor tiene que hacer la inversión y pagarle al impresor. Bueno, una vez que tenemos ese punto muy claro, regresamos al otro, ¿no? El mercado comenzó a cambiar, comenzaron a haber muchísimas publicaciones, afortunadamente, en el mercado, pero eso movió absolutamente todo. Y entonces hoy estamos en un momento en que, ¿cómo podemos ver la distribución tradicional, ¿no? ¿A qué nos enfrentamos? Porque a lo largo de mucho tiempo la distribución tradicional fue muy rentable y sigue siendo muy rentable, pero para muy pocas publicaciones. Y para muchas otras se ha vuelto muy complejo, muy difícil, incluso a veces genera pérdidas, ¿no? De que metes un libro a distribución tradicional y dices, uy, no, no le gané, o sea, perdí. ¿Y por qué? Pues por una serie de cosas que ya conocemos que voy a mencionar grosso modo. Por un lado tenemos librerías físicas que están limitadas por un espacio físico, no caben todos los libros ahí. Entonces, uno mete los libros a consignación a la librería, por lo general el periodo de consignación es de 3 meses, em, y a los 3 meses la librería dice, bueno, se vendió, te pido un resurtido, no se vendió, te regreso los libros porque yo le tengo que dar oportunidad a otras publicaciones porque todo el tiempo están surgiendo nuevas publicaciones en el mercado, ¿no? Y entonces el editor pues se queda con los libros, los mete a su almacén y para el lector ya es muchísimo más difícil llegar a ese libro, ¿no? Porque los editores además solamente tienen 3 meses para dar a conocer la publicación que acaban de sacar y los lectores solo tienen 3 meses para conocer que ya está publicado el título que ellos han estado buscando todo este tiempo, ¿no? Y a lo mejor en ese momento no les alcanzaba para comprar el libro, prefieren comprarlo al mes siguiente y el mes siguiente, sorpresa, ya no está el título en el mercado. Entonces, bueno, eso pasa por un lado, ¿no? Por otro lado, pues tenemos pocos distribuidores. Los pocos distribuidores que hay ya están casados con ciertos sellos editoriales que tienen muy probados, que saben cómo se mueven, cómo se venden y cómo se relacionan con el mercado. Había antes muchos más distribuidores, pero han ido cerrando porque ese modelo de negocios ha dejado de ser rentable y las editoriales tienen que distribuirse a sí mismas. Y luego hay otros escenarios donde, por ejemplo, un editor logra vender el tiraje completo de un título y llega un lector y dice, oye, yo quiero comprarte un libro de ese título que ya está agotado. Y para el editor, pues no es rentable tampoco ni reimprimir 100 ejemplares ni 1000 por la demanda de un solo lector. Entonces se va generando una especie de catálogo muerto bastante grande. Y además de eso, pues hay que sumar que los costos de transporte, que de logística, que de por sí en México son carísimos. Ya pensando en exportaciones y en llevar nuestro catálogo a otros países, bueno, es súper difícil. Entonces, adicional a esto, afortunadamente en México ya tenemos ciertas herramientas tecnológicas que nos pueden permitir seguir o sea, seguir teniendo el catálogo disponible, poder visibilizar nuestros títulos, poder seguir, o sea, seguir teniendo en marcha y en circulación el catálogo, pero yo creo que no siempre utilicemos estas herramientas como deben utilizarse o no sabemos explotarlas por completo, ¿no? Y sucede eso, que cuando un libro sale de las librerías o de los canales de venta, pues ya ni siquiera se encuentra en internet, ¿no? Tú lo buscas en la web y ya de ese ISBN pues no hay información, ¿no? De ese título no hay información. Y lo que tenemos es un panorama donde la bibliodiversidad a la que se tiene acceso es bastante reducida, ¿no? Si pensamos que en los últimos 7 años en Hispanoamérica se han publicado alrededor de 2 millones de títulos, y que antes de esos 7 años también ha habido un montón de publicaciones que además muchas siguen vigentes.
uno diría, bueno, ¿dónde están esos 2 millones de títulos, no? ¿Dónde los puedo encontrar? Hablando del libro en formato papel, ¿no? Esto es siempre hablando del libro en formato papel, porque además pues es el que hasta ahora genera más ingresos para la industria editorial. Pero ¿dónde lo puedo encontrar, no? Si pensamos en librerías grandes, no sé, por ejemplo, Gandhi, tal vez El Sótano, ¿cuántos títulos físicos tendrán eh, disponibles para los lectores? ¿100,000? ¿200,000? En realidad es un porcentaje muy pequeño a comparación de la bibliodiversidad existente. Y es que hay que tener en cuenta que el libro es uno de los productos que más códigos de barra genera en el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tener acceso a todos esos libros? Ya en algún momento, como en el 2004, 2006, Chris Anderson escribió al principio un artículo sobre la economía del long tail. Y él lo que dice es que ahora, gracias a la digitalización y a las nuevas tecnologías, es posible reducir los costos de distribución y comenzar a ofertar un catálogo muchísimo más amplio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la ley de Pareto, que es de el 20% del catálogo, que son nuestros bestsellers, van a generar el 80% de las ventas, ¿no? El 80% de nuestros ingresos. Y el otro 80% del catálogo va a generar el otro 20% de nuestros ingresos en la ley de Pareto tradicional. Pero lo que la economía de long tail dice es, ahora que tenemos la posibilidad de comenzar a hacer una oferta de posibilidades infinitas al consumidor, en realidad ese 80% del catálogo, que es la cola larga, ¿no? O sea, todos los productos que estás vendiendo en menor medida, pero de los cuales estás vendiendo mucho, puede generar la misma suma o una cantidad mayor a los bestsellers. Es decir, la venta de una serie de productos distintos puede ser la misma suma o una cantidad mayor a los bestsellers. ¿Por qué? Porque estás ofreciendo posibilidades infinitas al consumidor. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos más consumidores de nicho, ¿no? Y centrándolo al mercado del libro, ¿no? Cada vez tenemos más lectores de nicho. Y la única forma de conocer la verdadera demanda es justamente ofertando todos estos productos. Entonces estamos en un punto en el que la bibliodiversidad no nada más es imprescindible para preservar la pluralidad de ideas y la difusión, sino que también es súper importante a nivel económico, ¿no? ¿Cómo vamos a subsanar las ventas que se han estado perdiendo? Porque los libros ya no venden igual, porque el mercado ya no se comporta igual, ¿no? Entonces las librerías tienen la tarea de hacerse de las herramientas tecnológicas necesarias para poder incrementar su catálogo sin incrementar sus costos de almacenamiento, ¿no? Para poder tener una distribución eficiente, ¿no? Contacto con distribuidores eficientes que no le generen costos extras, porque a lo mejor dentro de la distribución tradicional no es rentable tener un catálogo tan grande. Y las editoriales tienen que hacer lo mismo, hacerse de herramientas tecnológicas que le permitan seguir visibilizando sus títulos y poner todo el catálogo que tienen en rotación y ver qué modelos de negocio les convienen y pueden utilizar para cada una de las publicaciones que tienen para seguir circulando los títulos que han publicado. Y para lograr eso hay una serie de herramientas distintas, pero una de esas herramientas es la distribución bajo demanda. Entonces, la distribución bajo demanda, ¿qué es? Es el comercio electrónico de libros que se imprimen una vez que el lector los ha comprado en firme. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo trabajamos nosotros? Nosotros le decimos a las editoriales, ¿sabes qué? Dame tu catálogo de manera virtual. Yo se lo voy a ofrecer a las librerías de manera virtual. Las librerías lo van a ofrecer a través de su página web a los lectores. Y si un lector está interesado, va a comprar el libro en firme. En ese momento, a nosotros como distribuidores y productores nos va a llegar una orden de producción. Vamos a imprimir y le vamos a entregar a la librería o al lector en 3 o 4 días hábiles.
¿Eso qué significa? Em, ¿Cuál es el modelo de negocios? Como ya habíamos mencionado en la distribución tradicional y en la impresión digital, así como en la impresión en offset, el modelo es el editor le paga al impresor, el impresor le da sus libros y ya después el editor los lleva a eh, la librería le paga lo vendido y ya después el editor le paga al autor, ¿no? El editor invierte en la producción y después ve si se vendió o no se vendió el libro. En la distribución bajo demanda es al revés. El lector paga el 100% del precio de venta al público al canal de ventas. El canal de ventas nos paga a nosotros un porcentaje. Con eso nosotros cubrimos los costos de producción y de ahí le pagamos al editorial también su porcentaje y la editorial ya le pagará al autor su porcentaje respectivo. En ese sentido, el modelo de negocios es a la inversa, completamente a la inversa del de la distribución tradicional. Y aquí me gustaría hacer hincapié en que la distribución bajo demanda también se llama impresión bajo demanda, ¿no? Yo muchas veces converso con editores y me dicen, no, es que yo ya hago impresión bajo demanda. Y más bien se refieren a que ellos hacen impresión digital. En realidad no importa cómo lo llamemos, yo creo que los términos ya están como muy confundidos en el mercado, ya no los vamos a corregir de ninguna manera. La distribución bajo demanda ya tiene muchísimos nombres, ¿no? POD, Print to Order, PTO, distribución bajo demanda, impresión bajo demanda. Lo importante es que nosotros sepamos que cuando nos están hablando de ese modelo de negocio se refieren a una distribución bajo demanda, ¿no? Y que cuando hablamos de un modelo de negocios tradicional, pues estamos hablando de impresión digital. Entonces, bueno, con este modelo, los editores no tienen que hacer ningún tipo de inversión, al contrario, si un libro se vende, todos ganamos. Y participar o estar dentro de este modelo de negocios en la plataforma no tiene ningún costo, ¿no? Entonces, más bien es así. O sea, si hay un libro que se vende, todos ganamos, se reparten los porcentajes y si no, no. ¿Cuáles son los beneficios de estar en la distribución bajo demanda? Bueno, primero que está ya no hay un fuera de existencia, ¿no? Todos los títulos pueden estar disponibles todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tampoco le están generando o quitando o consumiendo ningún espacio a las librerías. Entonces, no importa que un libro se venda 200 veces al día o una vez cada 5 años. Lo que importa es que cada vez que un lector lo esté buscando, pueda encontrarlo y pueda acceder a él. El catálogo puede aumentar constantemente, ¿no? Con eso ayudamos a alimentar la bibliodiversidad y puede aumentar constantemente tanto para las librerías como para las editoriales. ¿Por qué? Porque es un modelo que tampoco tiene riesgos de inversión, ¿no? Muchas veces las editoriales tienen ya una publicación y están esperando tener un ingreso para mandar a imprimir los libros. Y con este modelo, pues se puede comenzar a la inversa, ¿no? O sea, se puede, ya tienes la publicación, lo subes a distribución bajo demanda. En ese sentido, digamos que ya tienes el libro, una oferta del libro impreso, ves cómo se está moviendo en el mercado, si vale o no vale la pena producir libros y meterlos a la distribución tradicional. Si estás viendo que no vale la pena, pues a lo mejor más bien hay que meterle más marketing a la publicación para que después se pueda meter a la distribución tradicional. Entonces es un modelo que es complementario de otros modelos de distribución, es complementario de la distribución tradicional y es complementario de todos los modelos de negocio, que ayuda a ver cómo se están moviendo los libros y que ayuda a hacer números para ver qué decisiones queremos y podemos tomar para tener un negocio mucho más rentable con cada una de las publicaciones. No hay costos de almacenaje, ¿no? O sea, no tenemos ningún libro en stock, únicamente se produce lo que ya se vendió. Em, Se conocen nuevos lectores. ¿Por qué? Porque pues muchas veces las editoriales no tienen contacto con todos los canales de venta o no venden en todas las librerías. A nosotros nos ha pasado que, por ejemplo, al principio comenzamos a vender los libros de una editorial médica y ellos nos decían, bueno, pero, o sea,
intenten distribuirlos, pero pues no van a vender ninguno porque nuestra editorial es muy especializada. Y no sé, por ejemplo, si tengo un libro de urología, yo ya se lo vendí a todos los urólogos de México. Entonces tú no lo vas a vender a nadie porque ya se lo vendí a todos. Y al contrario, ¿no? O sea, resultaba que había un mercado que no conocían y que es uno de los sellos editoriales que más vendemos. Tiene la posibilidad de revivir catálogo muerto, títulos que ya las editoriales pensaban que no se iban a vender. Eh, no hay gastos administrativos en consignaciones ni de logística. Es una herramienta tecnológica, que es lo que les digo, ¿no? Es una herramienta que, independientemente de que es un modelo de negocio, también es una herramienta tecnológica y es una herramienta que nos puede ayudar a ver qué decisiones tomar con las publicaciones que tenemos y hacia dónde llevarlas. Y también ayuda a la internacionalización. ¿Por qué ayuda a la internacionalización? Porque como Xerox decía, lo que viaja es el archivo, ya no viajan los libros en barco. Entonces, con este modelo de negocio nosotros tenemos partners estratégicos que también son impresores en diferentes puntos del globo. Ahorita estamos en Argentina, Estados Unidos, España, México, Colombia y Chile. Y a la vez de que tenemos partners impresores allá, tenemos convenios con canales de venta. Entonces, si un libro se vende en Colombia, nuestro partner impresor de Colombia va a imprimir y producir allá y entregar allá. Entonces, en ese sentido, pues no hay gastos de transporte carísimos. Luego sucede que uno envía los libros a Chile a ver si se venden en el modelo tradicional y pues no se venden y te sale muchísimo más caro pedirlos de regreso, ¿no? Pues ya los dejas allá. Entonces, con este modelo igual, llegas a otros mercados, comienzas a hacer publicidad, ves qué tanto está pegando tu catálogo, si estás haciendo la publicidad correcta o no, y comenzar a moverte de una manera distinta. Nosotros en este momento distribuimos 35,000 títulos, un poco más, de 750 editoriales distintas. El 74% de nuestro catálogo es de España, el 12% es de México y el 15% de otros países de América Latina. Y me gusta enseñar estos números porque, por eso yo creo que España es un país muy sano cuando hablamos de la industria editorial y al cual les podemos copiar muchas cosas, ¿no? O podemos adaptarnos a muchas cosas o tratar de tomar varias para nuestro mercado en México. Entonces, esta es una especie de, esta es una pregunta de, o sea, ¿qué nos hace falta en México para poder animarnos a utilizar las herramientas tecnológicas que están a nuestra disposición, que nos están ofertando todo el tiempo? Porque este modelo de negocios de distribución bajo demanda, pues no es nuevo, ¿no? Comenzó desde 2014. Y aún así creo que seguimos muy reacios a, a ver que este tipo de herramientas nos puede ayudar un montón, porque la verdad es que el mercado ya no va a cambiar, ya no va a regresar a lo que era antes. Al contrario, lo que estamos viendo ahorita, que hemos ido viendo paulatinamente de cómo han ido cayendo las ventas, cómo han ido cambiando, eso se va a exponenciar. Y nosotros tenemos que estar preparados para eso y utilizar los modelos de negocio que más nos convengan dependiendo de la publicación, ¿no? O sea, si hablamos de distribución bajo demanda, pues no es un modelo a lo mejor para todas las publicaciones, claramente, pero sí creo que para la mayoría. Y bueno, en ese sentido, me gustaría terminar con esta parte de que creo que es importante que tengamos apertura a nuevas formas de trabajo, que podamos adaptarnos y ver realmente cómo está cambiando el mercado y ser creativos para utilizar las herramientas que tenemos para poder tener en circulación la mayor cantidad de títulos que tenemos. Muchas gracias. Les dejo mis datos por si me quieren contactar y pasamos a las preguntas. Gracias, Chilo. Este, ya hay de hecho aquí algunas preguntas en el chat. Les pediría, ahora yo voy a ir por las preguntas, les pediría que si tienen más preguntas utilicemos el chat y recordarles que al final
esta conversación recibirán una encuesta de opinión sobre el FIE que nos pide la CANIEM que nos pidamos llenar. Bueno, ahora leeré las preguntas, Chilo, pero antes de eso, o en lo que terminamos de recibir las preguntas que sean necesarias en el chat, yo quisiera preguntarte en realidad, o para abrir esta sesión de preguntas, preguntarte a partir de lo que nos explicaste, lo que hace Librántida, cuál es el modelo de como dices, todos los términos están mezclados, pero la impresión bajo demanda o print on demand, eh, ¿cuáles son los grandes retos que enfrenta el modelo de impresión bajo demanda en español en general, pero en México en particular? ¿Cuáles son los retos que un proyecto como este implica? Yo creo que los principales retos son las barreras culturales, ¿no? Creo que por un lado, se, pues hay mucha reticencia acerca del tipo de producción. Es verdad que la distribución bajo demanda tiene procesos muy estandarizados, ¿no? O sea, se utiliza papel estándar, laminados estándar, etcétera, pero todos los libros pasan por 7 máquinas distintas, ¿no? Igual que si produjeras 100 o que si produjeras 1000. Entonces, tiene la misma calidad que un tiro de 100 o de 1000. Tiene esa otra parte en la que si un editor dice, bueno, pero lo que pasa es que mi libro va a usar papel fabriano y necesito hot stamping y además quiero que tenga pasta dura. Bueno, ahí hay una serie de limitaciones porque necesitamos estandarizar los procesos porque justamente ese tipo de papeles pues no los tenemos en stock y haría que los libros fueran muchísimo más caros. Que ese es otro de las barreras culturales, ¿no? Muchísimas personas piensan que los libros en distribución bajo demanda son mucho más caros y en realidad no. ¿Por qué? Porque justamente tratamos de estandarizarlos, de hacer los procesos mucho más rápidos para que tengan precios muy accesibles en el mercado. Si pusiéramos libros en pasta dura o libros cosidos, los PVPs se irían al cielo, ¿no? Eso es algo que se puede hacer en impresión digital, pero no en distribución bajo demanda tal cual. Entonces, bueno, más o menos creo que ese tipo de barreras culturales hay del lado de las editoriales. Del lado de las librerías, creo que tenemos muchas barreras en el sentido de que no tenemos las herramientas tecnológicas para conectarnos, ¿no? La distribución bajo demanda maneja un catálogo grande y que es muy vivo, ¿no? O sea, todo el tiempo entran nuevos títulos a distribución y todo el tiempo se dan de baja otros títulos. Para eso necesitamos herramientas tecnológicas para estar dando de alta y de baja títulos de manera automatizada. Entonces, en ese sentido, a las librerías independientes les cuesta muchísimo más trabajo incorporarse a este tipo de modelo de negocios. Ok, Chilo, muchas gracias. Bueno, voy a empezar a leer, como ya se van acumulando preguntas, voy a empezar a leerlas. Aquí voy desde el principio, las primeras que hubo. Lina Patiño pregunta, ¿cómo se haría el cálculo del precio de venta al público teniendo en cuenta los costos en que se pueden incurrir? ¿Quién define ese precio, el distribuidor o el editor? Pues nosotros como distribuidor y planta de producción damos un precio de venta al público mínimo. Y ese precio de venta al público mínimo que considera, pues, todas las características de producción, cuál va a ser el costo, y a ese le sumamos los porcentajes de todos los actores que estamos inmiscuidos. ¿Por qué? Porque si no, alguien perdería, ¿no? Entonces nosotros le sugerimos al editor, bueno, este es el precio mínimo y tú lo puedes dejar así o le puedes subir, pero no le puedes bajar, porque si le bajas, pues alguien pierde, entonces más bien no lo podemos vender. Ok. El costo de producción de impresión no aumenta al imprimir solo un libro comparado con el costo de producir una tirada de 500 o de 1000. Bueno, sí, y es un poco lo que explicaste, ¿no? Depende el tipo de impresión, la tirada recomendable en términos de costos. Sí, o sea, sí, obviamente no cuesta lo mismo hacer un ejemplar que hacer 1000, ¿no? Pero si dijéramos, ¿cuál es la diferencia de precio? Te diría, a lo mejor cuesta un 50% más hacer uno que hacer 1000, pero estamos hablando
de 2 contra 1000, ¿no? O sea, de que se duplica el precio contra que tienes 1000, ¿no? O sea, en realidad son costos súper accesibles. Ujú. Lisbeth Sánchez pregunta si hay límite en los formatos de impresión, tintas o cubiertas. Ya acabamos de explicarlo un poco. ¿Quieres ahondar en eso? Hay ciertas limitaciones, ¿no? Papel, cosidos. Exacto, hot stamping, todo Ok, ese tipo de cosas no lo hacemos justo para ser rápidos, tenemos que entregar rápido y para no subir los precios de venta al público. ok. ¿Puedes repetir Paola de Villa dice si puedes repetir los partners de los países en Sudamérica de Librántida? Sí, estamos en Chile, en Colombia, en Argentina, en España y en Estados Unidos. En Colombia Ok, estamos con Hipertexto, en Chile estamos con Cipod, en Argentina estamos con Impronta, en España y en Estados Unidos estamos con Lantia. ok, dice que le interesa conocer más. Somos editoriales de libros para niños. Si tienes un correo, Chiluen, yo lo pongo en el chat. ¿Cuál es tu correo? Chiluen.senca @solareditores.com. solareditores.com. Aquí está en el chat, es chiluen.senca@solareditores.com. Ok, sigo con preguntas. No sé si ya lo mencionaron, dice Estrella Ortega, no sé si ya lo mencionaron, pero ¿cuánto tiempo tarda el proceso de impresión bajo demanda? Tarda de 3 a 4 días hábiles. Ok. Dice Alonso García, ¿cuáles podrían ser más ejemplos de algunas de las herramientas tecnológicas para las librerías y o editoriales que les permitan mantener su catálogo vivo y seguir dando a conocer los nuevos títulos que saca al mercado? Bueno, pues metadatos, dropshipping, obviamente distribución bajo demanda, utilizar intercambio de archivos estandarizados para los trámites administrativos, más o menos por ahí va, por ahí están las herramientas en las que tenemos acceso en este momento en México. ¿Ok? Si podemos dejar más tiempo los datos de contacto, ya los apuntamos, chiloen.senker@solareditores.com. Ya lo pusimos en el chat. ¿Cuáles son los puntos de venta de Librántida y qué formatos de print on demand maneja Librántida, incluyendo papeles? Dice Roberto Baraja, si es posible repetir los métodos de encuadernación. No sé, Roberto, si quieras tomar la palabra y decir, o sea, algo más específico de esa pregunta o Eh, así nada más. sí, ¿me escuchó? Sí, hola Roberto. Ah, hola, mucho gusto. Sobre todo me interesa saber qué tipo de papeles manejan y qué tamaños, porque he visto que en otros servicios de impresión bajo demanda sí tienen muy limitados los formatos. Sobre todo me interesa saber por qué nuestras publicaciones son de diferentes temas que requieren por el uso de imágenes de papeles específicos. Sí, en tanto a formato, no tenemos un límite tal cual, o sea, el tamaño mínimo será 11 por 14 y el máximo 22 por 29. Eso sí hay que tenerlo en cuenta, pero en lo demás no estamos limitados, ¿no? O sea, no es de que todos tienen que medir 15,5 por 23 o 21 por 28. Si mide 15, 8 por 24 está bien. Eh, Aceptamos todos los formatos en ese sentido. Los libros los vamos validando nosotros justamente para que no haya ningún problema, los validamos de acuerdo a la demanda. Los tipos de papel que utilizamos son Bond blanco y cuché para interiores. Digo, Bond blanco y cultural para interiores y cuché también. Y para portadas cuché y sulfatada. Laminado mate y laminado brillante, encuadernación en hot melt y grapa. Y solapas de cualquier tamaño. Tenemos una pregunta. ¿El bond de qué grama que es? De 75 y de 90. Ok, muchas gracias. No, gracias. Gracias por todo ese detalle. ¿Tienen ya, pregunta Laura Evelia Manríquez, ¿tienen ya experiencia de distribución
de libros de editoriales universitarias con este modelo? Sí, nosotros distribuimos a muchas editoriales universitarias. De hecho, creo que es uno de un gran ejemplo para hablar de un caso de éxito. Nosotros, por ejemplo, alrededor del 10% de nuestro catálogo es de editoriales universitarias de América Latina. Y a pesar de que por lo general parece que esos títulos no se mueven tanto en librerías y no se venden tanto, son de los títulos que más vendemos, o sea, genera el 30% de nuestros ingresos. Entonces, sí, sí tenemos un catálogo importante de edición universitaria y nos hemos enfocado mucho en promoverlo también. Ok. Juan Carlos Rojas pregunta, ¿qué recomiendas o cómo deberíamos manejar nuestros contratos con los autores para entrar a la distribución digital? ¿Hay limitaciones de impresión, tamaño, colores? Bueno, creo que ese es un punto muy importante, cómo debemos manejar los contratos con nuestros autores. Em, bueno, en primer lugar, a pesar de que estamos vendiendo libros impresos, el modelo de negocios no es el mismo que de la producción tradicional, ¿no? Que ni que de la distribución tradicional. Entonces, en ese sentido, creo que es importante revisar eso con el autor y negociar otro modelo de pago de regalías, dependiendo de lo que cada quien vea que es importante. Además de eso, bueno, explicarle, ¿no? Que son títulos que pues se van a vender de acuerdo a la demanda y revisar en ese sentido si es importante marcar un tiraje o no. ¿Cuál era la otra pregunta? Si cambian las características de producción. En realidad no, o la pregunta es cómo manejar los contratos con autores para entrar a la distribución digital. Sí, pues así lo haría yo. Ok. Lina Patiño pregunta, ¿para la distribución bajo demanda se debe emitir un ISBN adicional al ISBN de impresión tradicional? Pues no necesariamente, hay veces que las editoriales cambian algunas características de la producción y en ese sentido, pues digamos que sí estamos hablando de una edición distinta y ahí sí sería necesario hacer un ISBN distinto. Ok. Alma Espinosa, ¿cuáles son los tamaños que conviene poner en impresión bajo demanda? He observado que nuestros libros de tamaño poco convencionales son más caros y no incentivan a los lectores. Sí, bueno, lo que pasa es que hay formatos que desperdician muchísimo papel, ¿no? Y son pues muy caros. Entonces no caben tantas páginas por pliego. El formato que yo les recomiendo es no superar el 15.5 por 23. El 15.5 por 23 utiliza súper bien el papel, casi no se desperdicia nada y es 40% más barato que un 15.6 por 23.1, ¿no? Ok, ¿puedes repetir el dato entonces? Los tamaños que conviene poner en IBD, en impresión bajo demanda. Sí, que sea menor de 15.5 por 23. Ahí vamos a tener un 40% de precio de venta al público mucho menor. Ok. Janet del Rocío pregunta si hay un listado de librerías en México y en otros países enlazados a Librántida que ofrecen impresión bajo demanda. Y si hay un listado, ¿dónde lo podemos ver? Y Lina agrega si existe también para Colombia. ¿Si hay sitio para Colombia? No, si se puede ver ese listado para las librerías en México y otros países, incluido Colombia. Sí, claro que sí. Si nos mandan un correo, les podemos mandar el listado. Ahorita en México estamos en las librerías más importantes. Estamos en Sanborns, El Sótano, Gandhi, Mercado Libre, Busca Libre, Amazon, Cadabra Books. En España, pues estamos en prácticamente todos los puntos de venta. En los demás países de América Latina hacemos principalmente en Busca Libre y en Mercado Libre y en Estados Unidos estamos en Amazon. Ok, y bueno, si quieren un listado, como decías, el correo otra vez es shiloen.center
@solareditores.com. Israel López pregunta, ¿cuál es el mecanismo para reportar al editor el número de ejemplares que se han impreso bajo demanda? En las instituciones públicas tenemos órganos internos de control que solicitan evidencias fiables para aceptar los reportes de venta y con los métodos tradicionales de distribución ya está dominado ese procedimiento. ¿Cómo se reportan las ventas de ejemplares de impresión bajo demanda? Bueno, pues nosotros tenemos usuarios para cada uno de los editores. Ahí vamos subiendo las ventas, que prácticamente están al día, ¿no? A lo mejor tendrán 3 días de retraso de a ver si se confirman o no las ventas. Entonces los editores pueden ir viendo ahí todo el tiempo, más o menos en tiempo real, cómo se están moviendo los títulos y en dónde se están vendiendo. Ok. Eh, Bajo este modelo de impresión bajo demanda, pregunta Víctor Canto, ¿qué costo tiene el precio por página para una y cuatro tintas? ¿Y dónde se puede obtener un tabulador? Bueno, eso te lo podemos revisar por correo también, porque así pues no va a ser los precios. Ok. Eh, Jotam Salazar dice, hola, buen día. ¿Cuál sería el mínimo de impresión bajo demanda? Con el mínimo sería rentable para distribución, incluyendo, dice, acabados especiales como hot stamping, ya dijimos que no, barniz a registro puede ser. ¿Y cuál sería el máximo de impresión considerando impresión bajo demanda? Creo que para resumir es, ¿cuál es el mínimo de impresión bajo demanda para que sea rentable? ¿Y cuál es el número máximo que aún se consideraría IBD y no tiraje normal? Para distribuir bajo demanda, el mínimo pues es uno. Hacemos venta de uno en uno y producimos de uno en uno. Y el máximo, pues en realidad no tiene límites, ¿no? O sea, ya si se vende un volumen muchísimo más grande, pues lo arreglamos de una manera distinta, porque pues este modelo lo que hace es que da esa posibilidad, ¿no? De estar ofertando el catálogo y que las librerías sepan que existe ese título y pues que se comuniquen con nosotros para ver cuántos ejemplares quieren de ese título. Si estamos hablando de impresión digital, que es una maquila, ¿no? Nosotros le damos un presupuesto al editor y el editor paga esa producción. El mínimo también es uno. Rentable, o sea, rentable, pues siempre es rentable, ¿no? La impresión digital porque te da esa posibilidad. A veces uno imprime 1000, pero vende 3 y te quedas con No novecientos veo el chat. noventa y siete ¿cómo? En No, se stock, coló ahí uno. ¿no? Em, pero yo diría que impresión digital podrías hacer hasta 800 o 1000 dependiendo del formato y después ya pasarte a offset. Ok. Aproximadamente de qué porcentaje, qué margen de porcentajes para el editor, de ganancia, supongo, del libro, ¿no? Exacto, es el 25% Ok. del precio de venta al público. Dice Javier Reyes que sería bueno mostrar en pantalla ejemplos de libros impresos con este sistema para hacer más gráficos. Sí, y justo, bueno, tengo uno justo aquí, pero que es un libro de autor. Uy, no se ve. Pero bueno, está marcado porque es una edición, pero en realidad creo que se puede ver que la letra, uy, no se ve, ¿verdad? No, porque tienes como borroso, un filtro y borroso. Ay, bueno, Pero, igual les puedo mandar fotos por correo, pero bueno, este libro ya está muy manipulado, pero pues es un libro igual que todos los demás. muy bien. ¿Se pueden imprimir revistas? Pregunta Viviana Sandoval. Sí se pueden imprimir revistas, pero sí necesitamos un ISBN. Em, al principio era muy fácil comenzar a distribuir títulos que a lo mejor no tenían ISBN, ¿no? Y que nada más tenían como un código de barras de 13 dígitos.
Y conforme ha ido pasando el tiempo, pues nos hemos dado cuenta de que es súper importante cuidar esa forma de distribuir, ¿no? O sea, también las librerías que creaban códigos de barras que no necesariamente eran los ISBN, ¿no? Y eso genera, pues, malos entendidos, ¿no? Se puede pensar que son libros pirata, etcétera. Entonces, eso ya no lo hacemos de esa manera. Las formas que tenemos de comunicarnos con otros canales siempre es a través de ISBNs y eso nos impide distribuir revistas en ese sentido, ¿no? Que tienen ISSNs. Entonces, tendríamos que tener ISBNs, em, porque sí, en general no podemos distribuir nada que no tenga un ISBN. Ok. Nos preguntaban otra vez cuál es el tiempo promedio estimado entre producción y que está listo para venta, 3 o 4 días hábiles, ya se había respondido. Si hay un listado de librerías enlazadas a Librántiga, se puede mandar por correo. Y nos pregunta Rubén Eloy si las máquinas impresoras son muy caras o no. Pues sí, son caras, todo depende de contra qué lo estés comparando, y cuál sea el modelo de producción y cuál sea el volumen de producción. Bueno, esas son las únicas preguntas que hay. Si alguien quiere agregar algo, todavía tenemos 4 minutitos. Yo te preguntaría, Chiloen, para cerrar esta conversación, eh, ¿cuáles crees tú que deberían ser los primeros pasos que puede o debe tomar un editor para incorporar la impresión bajo demanda en sus procesos editoriales y comerciales? Bueno, me parece que uno de los puntos es justo este de los derechos de autor, ¿no? De ver cómo lo va a abordar con sus autores. El segundo punto es que creo que cada uno de los títulos que publica deberían estar analizados con todos los modelos de negocio que puede tener, entre ellos distribución bajo demanda, e ir viendo en qué momento le conviene la distribución bajo demanda, en qué momento le conviene impresión digital, y que en el momento en el que los libros estén en circulación, en distribución bajo demanda, yo en general no haría hincapié en la diferencia entre un libro en stock y un libro en impresión bajo demanda, porque al final del día creo que a los lectores no les interesa tanto, ¿no? O sea, no están tan metidos en cuáles son los tecnicismos o las dificultades o los modelos de negocios del mundo editorial. Eso es algo así muy, muy de esta industria. Y al contrario, hay veces que les dices, bueno, es que es una impresión bajo demanda y no saben si esperar algo peor o algo mejor. A lo mejor lo estás haciendo contra marketing, ¿no? A tu mismo libro. De hecho, por ejemplo, no sé, en Alemania existe esta distribuidora súper grande que se llama Libri, que distribuye millones de títulos y tiene unos en stock y otros los tienen en impresión bajo demanda. Y nadie sabe cuál título está comprando, ¿no? O sea, el lector compra, pide el libro, ellos nada más dicen, tenemos todo este catálogo, lo envían y no se enteran si es un libro impreso o un libro que tenían en stock. Entonces yo haría como hincapié en eso, o sea, creo que no es necesario marcar la diferencia, sí es necesario poner el catálogo a circular. Eh, Otro punto importante creo que podría ser hablar con librerías, ¿no? Decirles, bueno, todos estos títulos que yo te surtía en físico, a lo mejor ya no me es rentable surtírtelos en consignación, porque ya hice mis números y me conviene más que los compres bajo demanda. Entonces avisarles a las librerías, ¿quieres? Hay que comprarlos en firme y hay que comprarlos bajo demanda y comenzar a hablar con diferentes clientes estratégicos para ver qué títulos les conviene comprar en esta modalidad y en qué momento la editorial ya cambió esos títulos de esa modalidad y en cuál no. Ok, bueno, ya nos vamos a despedir y llegaron más preguntas, pero a ver, rapidísimo. Dentro del 25% del editor, ¿se incluye ahí el porcentaje del autor? Claro, nosotros Sí. ofrecemos ese porcentaje para el editor y ya el editor tiene que negociar con el autor. ¿Hasta qué número de páginas se puede imprimir en Print on Demand? Hasta 5 centímetros de lomo. Ok. ¿Cuál es el porcentaje para los derechos de autor? Eso depende de los editoriales. Ok.
¿Qué requisitos debe cumplir la editorial para que ustedes distribuyan sus títulos, para que Libranda los distribuya? Eso vale la pena que te escriban un correo de manera directa si te parece bien. Repetimos el correo, chiloen.senker@solareditores.com. Janet, ¿qué pasos tendríamos que hacer como librería para poder participar en este modelo de negocio? Igual escribirme un correo para ver cómo nos conectamos y en realidad es muy sencillo. ¿Ok? Si podemos repetir hasta cuántas páginas se pueden imprimir. Sí, hasta Cinco. 5 centímetros de grueso de lomo. mm. Ustedes, o sea, Librandi imprime los libros que se venden en Amazon. Nosotros vendemos en Amazon y esos libros que vendemos en Amazon los imprimimos. ¿Ok? Y Estefanía pregunta si hacen pruebas de color. Si hacemos pruebas de color cuando nos piden un tiraje en impresión digital, para distribución bajo demanda no, porque pues entonces ya se pierde el sentido, ¿no? Ujú. Para quien nos pide que repitamos el correo de Chiloen, lo acabo de anotar y es chiloen.senker@solareditores.com. Bueno, se nos acabó el tiempo el día de hoy. Agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta conversación. Claudia Alcalá de la CANIEM está poniendo ahí en el chat que nos invita a responder la encuesta de opinión. Y bueno, muchas gracias a todos. Gracias Chiloen, gracias Claudio y gracias a FIE, al foro y a la CANIEM. Que tengan muy Muchísimas buena tarde. gracias. Muchas gracias, Carlos, Claudia, a Gracias a todos por estar ustedes. aquí a la CANEM. Hasta luego.